En algún momento de esta semana te sentarás frente a un escritorio, estarás de pie en un cubículo de trabajo o manejarás un auto y entregarás las siguientes 8 horas de tu vida a alguien más. Harás lo mismo mañana y también el día siguiente. Y en total, durante aproximadamente 90,000 horas de tu existencia en esta tierra, casi un tercio de tu vida, estarás trabajando. Y aquí está la pregunta que casi nadie se detiene a hacer. ¿Quién decidió que 8 horas al día era la cantidad correcta? No fue la naturaleza, no fue la biología y no fue una lógica de una necesidad económica inevitable. Alguien lo decidió y lo decidió mucho antes de que tú nacieras, en una iglesia, en una fábrica y en las oficinas de personas que entendían algo que se suponía que tú nunca debías descubrir. Una población descansada es una población peligrosa. Antes de la fábrica, antes del reloj, antes de la alarma de lunes por la mañana, los seres humanos trabajaban de una forma muy distinta a cómo trabajamos hoy. Los campesinos medievales solían trabajar entre 120 y 150 días al año. Eso les dejaba muchos más días para el descanso, la celebración y la vida comunitaria, protegidos por el calendario de la iglesia. Las comunidades preindustriales trabajaban en ráfagas estacionales marcadas por las cosechas, el clima y el ritmo de la tierra, seguidas por largos periodos de descanso genuino. La idea de que los seres humanos siempre han trabajado así de duro, de que el trabajo diario, disciplinado, incesante y durante todo el año es la condición natural de nuestra especie, no es historia. Es una de las piezas de propaganda más exitosas que se hayan producido jamás. Y fue construida en 3 etapas por 3 institucionales sucesivas a lo largo de 5 siglos. Cada una añadió una capa que la anterior no podía sostener por sí sola. Juntas construyeron algo invisible en su totalidad, una población que vigila su propio agotamiento y lo llama virtud. Vamos a desarmarlo. Imagina que necesitas que toda una población trabaje más duro de lo que jamás ha trabajado, voluntariamente, sin cadenas, sin un soldado en cada puerta. ¿Cómo lo haces? No amenazas su cuerpo, amenazas algo que no pueden ver, que no pueden verificar, de lo que no pueden escapar, pero en lo que creen profundamente. Amenazas su alma. A principios del siglo XVI, un teólogo llamado John Calvin construyó exactamente esa máquina. Su instrumento fue una doctrina llamada predestinación. La idea de que Dios ya había decidido antes de tu nacimiento quién se salvaría y quién estaría condenado. Nada de lo que hicieras podía moverte de una columna a otra, ni la confesión, ni la penitencia, ni una oración en el hecho de tu muerte. Para una población intensamente religiosa, esto era una catástrofe psicológica, y Calvin lo sabía. Así que les ofreció una salida estrecha. No puedes ganarte la salvación, pero puedes buscar señales de ella. Y la señal más visible de que Dios te había favorecido era el éxito terrenal, la disciplina, la laboriosidad y la negativa a estar ocioso. En un solo movimiento, el descanso se convirtió en pecado y el trabajo implacable, pesado y sin alegría se convirtió en la única evidencia disponible para un ser humano de que su alma no estaba condenada. No importaba si la teología era verdadera, lo que importaba era que funcionaba, y funcionó perfectamente a gran escala durante generaciones, y lo seguimos viendo. Las personas no trabajaban más duro porque lo necesitaran, trabajaban más duro porque estaban aterradas de lo que significaría para su alma entera detenerse. Para cuando llegó la revolución industrial 2 siglos más tarde, toda una civilización ya había sido convencida de que descansar era pecar. Los dueños de las fábricas no tuvieron que persuadir a nadie de nada. La iglesia ya lo había hecho por ellos. La teología calvinista le dio al trabajo su autoridad moral, pero la teología por sí sola no podía extraer 12 horas diarias de trabajo de toda una población. Para eso se necesitaba un nuevo instrumento,
no una máquina de producción, sino una máquina de medición. Edward Palmer Thompson, en su ensayo fundamental de 1967, Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, hizo un descubrimiento que replantea todo lo que creemos saber sobre la historia del trabajo. Antes de la revolución industrial, el tiempo mismo se experimentaba de otra manera. Los trabajadores preindustriales no pensaban en horas, pensaban en tareas. Trabajabas hasta que el campo quedaba arado, hasta que la red quedaba remendada. Cuando la tarea terminaba, te detenías. El descanso no era pereza, era la conclusión natural del trabajo. Ambos eran inseparables. La fábrica destruyó esto por completo. El dueño de una fábrica necesitaba cuerpos presentes durante periodos fijos, medibles y comprados, sin importar si una tarea particular ya se había completado o no. La lógica de la fábrica no era la lógica del campo, era la lógica del reloj. Y entonces, el reloj fue impuesto. Las campanas de la iglesia fueron reemplazadas por silbatos de fábrica. El ritmo de las estaciones del día y de la noche fueron reemplazadas por la tiranía de un turno. El tiempo, que siempre había sido fluido, comunitario y moldeado por las tareas, se convirtió de pronto en una mercancía, algo que podía medirse y comprarse. Pero los dueños de las fábricas entendían algo más. No puedes instalar un reloj en un adulto que ha pasado toda su vida trabajando según tareas y estaciones. La resistencia sería inmediata y total, así que fueron más atrás. Las primeras escuelas públicas masivas en Inglaterra industrial no fueron diseñadas principalmente para educar a los niños. Fueron diseñadas para entrenarlos a quedarse quietos, seguir instrucciones, empezar cuando sonaba la campana y detenerse cuando sonaba la campana. El reloj fue instalado en el sistema nervioso humano antes de que el niño tuviera edad suficiente para cuestionarlo. Para cuando entraba a la fábrica, la disciplina del tiempo medido se sentiría natural, porque siempre había estado ahí. En 1932, en plena Gran Depresión, el filósofo y matemático Bertrand Russell se sentó a escribir un ensayo que debió haber cambiado todo. Se llamó Elogio de la ociosidad y comenzaba con una confesión que todavía hoy se lee como una provocación. Russell decía que en el mundo se trabaja demasiado y que un daño inmenso es causado por la creencia de que el trabajo es virtuoso. El argumento de Russell no era una abstracción filosófica, era algo matemático. Para 1932, los avances tecnológicos y la productividad industrial significaban que las necesidades básicas de una vida civilizada, alimento, vivienda, ropa e infraestructura, podían ser producidas por toda la población trabajadora en 4 horas al día. Las otras 4 horas producían lujos o mantenían a los trabajadores demasiado ocupados y demasiado cansados para desarrollar aquello que la clase dominante más temía: conciencia política. Russell observó lo que Weber y Thompson habían visto cada uno desde su propio ángulo. La clase dominante siempre había entendido que el ocio es peligroso. Un ser humano descansado lee, piensa, se organiza y hace preguntas sobre la arquitectura de la sociedad en la que vive. Pero uno agotado llega a casa, come, duerme y regresa a la mañana siguiente sin haber levantado la voz. La perpetuación del trabajo innecesario, argumentaba Russell, no era un accidente económico, era una estrategia política deliberada, disfrazada con el lenguaje de la virtud. Y la parte más devastadora de esta estrategia era que los propios trabajadores habían sido convencidos de imponerle entre ellos a sus hijos y a cualquiera que se atreviera a descansar. Calvin te hizo temerle al descanso. Los dueños de las fábricas de Thomson robaron el reloj y lo instalaron en tu sistema nervioso antes de que tuvieras edad suficiente para oponerte. Russell demostró hace casi un siglo, con aritmética simple, que la cantidad de trabajo que se te exige nunca tuvo que ver con lo que la civilización necesitaba. Tuvo que ver con lo que el poder necesitaba de ti. La trampa teológica, la máquina industrial y la estrategia política llegaron al mismo destino por caminos distintos. Un ser humano que se siente culpable por no hacer nada, que mide su propio valor en horas de productividad
y que vuelve al trabajo cada lunes por la mañana, no porque deba de hacerlo, sino porque ha olvidado que alguna vez existió la posibilidad de elegir. 90 horas, un tercio de tu vida. La pregunta que Russell hizo en 1932 nunca ha sido respondida. Solo ha sido enterrada bajo más trabajo, más culpa y la misma insistencia silenciosa de que así son las cosas. Pero no lo son, nunca lo fueron. Ahora sabes quién lo construyó.